Muy bien, estamos grabando. Vamos a esperar un minuto mientras algunos compañeros más están ingresando. Privilegio poder compartir otra clase con ustedes. Gracias por estar aquí esta tarde, esta noche. Como Marisa, que te dijo que van a hacer las cosas. ¿Qué le pasaba? ¿Cómo funcionaba ayer? Chico, ¿cómo así con el micrófono, con el teléfono? ¿Cómo así? Ok, muy bien. Estamos aquí en el curso La Biblia, la obra del Salvador, y esta noche estamos viendo la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. El martes, la próxima semana, el martes, vamos a ver la muerte de nuestro Señor, y el próximo jueves, en 8 días, vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesús Los niños que se fueron, las resucitándose madres. de entre los muertos para nuestra salvación. Pero esta noche vamos a ver la crucifixión. Un poco más sobre el plan para esta noche. Además de nuestro estudio, vamos a hablar un poco sobre el proyecto final. Y el proyecto final para este curso es aplicar las 4C usando una historia bíblica que hemos visto en este curso. Ustedes van a tener dos opciones. Puede ser de Lucas 5 que vimos, o en Jesús perdona pecados, eh, o puede elegir la resurrección que vamos a estudiar juntos en nuestra última clase. Y van a aplicar ustedes las 4C con un grupo de personas, con una persona. La calificación, aprobar el curso no depende de la cantidad de personas. Lo importante es compartir la palabra de Dios con alguien aplicando las 4C. Pero vamos a dedicar un poco de tiempo antes de cerrar esta noche a esta obra, a este proyecto final que ustedes tienen. Y hablaremos sobre un guía que tienen y la fecha límite y todos estos detalles. Pero para ahora, la lección 6, Jesús es crucificado. Vamos a estudiar juntos Lucas 23, 30 a 34. Vamos a orar y después entrar Y en el materia. puesto sanitario me mandó con linterna en Santa Argentina y Santa Argentina no se lo quiere internar porque lo ve. Ok, oremos. Amado Señor Jesucristo, te pedimos que perdones nuestros muchos pecados que te clavaron en la cruz. Nosotros creemos que tú eres nuestro Salvador y que tú ganaste el perdón para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muramos, para que podamos tener la salvación eterna y estar ahí contigo en el paraíso para siempre. Eso pedimos, Señor, y pedimos tu bendición sobre nuestro estudio esta noche. En tu nombre. Amén. Vamos a captar la atención, vamos a introducir el tema esta noche hablando de Jesús siendo nuestro rey. Y antes quiero plantar algo, quiero plantar una situación hipotética. Vamos a imaginar que pues uno de nuestros compañeros, Marco, no sé en El Salvador si hay estados, si hay provincias, si hay departamentos. Por ejemplo, aquí en México tenemos estados, en Ecuador teníamos provincias, en Colombia creo son departamentos, y vamos a imaginar que Marco es gobernador de un estado en El Salvador. Y él tiene este puesto, es un buen puesto con un buen sueldo y tiene palacio y siervos y a él le gusta este trabajo, pero si él no puede mantener control, si hay un paro, si hay manifestaciones, si la gente se encuentra agitada, él puede perder su puesto, porque el gobierno federal, el gobierno que está encima por los gobernadores regionales, no quiere que haya problemas.
Entonces ellos van a asignar a gobernadores y ellos han elegido a Marco a gobernar tal región allá, pero con esta condición. No queremos que haya problemas. Y si va a haber problemas, pues vamos a buscar a alguien más para ser el gobernador. Esta era un poco sobre la situación de Poncio Pilato durante el tiempo de Jesús. Él gobernaba como gobernador romano de Judea, esta región que estamos viendo aquí en nuestros estudios, de 26 a 36 años después de Cristo. Y aunque él tenía el poder del imperio romano con él, era vulnerable a la presión política. Y los judíos sabían de esta situación. Y entonces lo que pasó es que los romanos conquistaron a muchas regiones y conquistaron a esta región también, a los judíos. Y los romanos dejaron que los judíos pudieran mantener sus costumbres, hasta algunas de sus leyes, su cultura, pero con ellos tiendo la última palabra. Entonces, los judíos siempre y vemos este conflicto y esta tensión en otras partes de los evangelios. Los judíos sabían que si nosotros estamos como pueblo muy agitado y si va a haber una manifestación, tal vez Poncio Pilato va a tener problemas con sus jefes. Entonces, los judíos estaban aprovechando de esta situación y provocando a Pilato cuando acusaban falsamente a Jesús de subvertir la nación. Entonces, ellos también trataron de demostrar que Jesús fuera un problema. Como, pues él dice que no tenemos que pagar impuestos. Él dice que él mismo es un rey. Solamente el emperador puede ser un rey, ¿cierto? Entonces ellos están aprovechando de toda esta situación, plantando sus acusaciones falsas, tratando de hasta manipular a Poncio Pilato, o por lo menos haciéndole presión para crucificar a Jesús. Porque un problema que los judíos tenían es que tenían sus leyes, sus reglas, pero solamente el gobierno romano pudo condenar a la muerte en ese entonces. Y esta es la situación que estamos viendo en el texto para hoy. ¿Qué dijo Jesús al respecto de todo esto? Un voluntario para leer lo que tenemos en la pantalla, por favor, de Juan 18:36. Sí, Roxana, adelante, Roxana. Dijo, mi reino no es de este mundo, si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Muy bien, gracias, Roxana. Estas son las palabras de nuestro Señor en este juicio. Dice que sí es un rey, pero es el rey de reyes, es un rey espiritual. Y Pilato entonces respondió a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó con estas palabras que tenemos aquí, mi reino no es de este mundo. Pilato dijo entonces, así que eres un rey. Y Jesús respondió, tú lo dices, yo nací para esto y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad escuchan mi voz. Jesús estaba diciendo que Él es un rey espiritual, Él no es un político. Quería mostrarle a Pilato la verdad sobre el reino de Dios, el reino de los cielos, y decirle que Él es el Salvador prometido. Pero Pilato no escuchó. Más bien preguntó, ¿qué es la verdad? Cambiando un poco de tema, mostrando que él pensaba que no hay verdad absoluta. ¿Quién puede decir qué es la verdad?
¿Y qué pasa? Pues tanta presión en contra de Poncio Pilato, la multitud agitada, frustrada, y Pilato eventualmente permite que Jesús es crucificado. Vamos ahora a estudiar nuestro texto, la historia para hoy. Va a haber muchas aplicaciones para nosotros mientras veamos los detalles y apliquemos la ley y el evangelio, pero quiero aprovechar, enfatizar que el reino de Jesús no es de este mundo. Este es un buen recordatorio para nosotros, porque a veces hasta dentro de la iglesia cristiana puede haber la tentación de buscar la perfección aquí en este mundo y hasta como confiar en un candidato político, pues si mi candidato puede ganar, no va a haber problemas y todo va a mejorar. Tal vez Dios nos va a bendecir así con buenos líderes, tal vez no, pero es importante no estar buscando el reino de Dios aquí en un país, en un gobierno específico terrenal de aquí. De hecho, Jesús no va a volver para establecer un reino aquí, un reino físico aquí, donde Él tiene un palacio en Jerusalén o en otro país, donde Él va a estar a cargo de todo. ¿Por qué? Porque dijo, mi reino no es de este mundo. Él ya está gobernando, Él ya está reinando sobre todo para el bien de la iglesia, ya está a la diestra de Dios Padre, guiando todo para el bien de su reino. Eso no significa que los cristianos no pueden estar involucradas en la política, no hay problema. Si un cristiano quiere ser candidato político, si un cristiano trabaja para el gobierno, esta es una vocación muy importante, no hay ningún problema. Pero lo que no queremos hacer es tratar de buscar algún reino perfecto aquí en este mundo. Nuestra patria verdadera está en el cielo. Tenemos la patria celestial y gracias a Dios formamos parte del reino de los cielos. Ahora vamos a avanzar, vamos a dividir el texto en dos partes. Un voluntario, por favor. Vamos a ver primero los versículos 13. Vamos a Lucas y Raúl Marcusi. ¿Puede ayudarnos con la lectura? Lucas 23 y vamos a leer a- aquí, vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a leer 23 13 a 25. ¿Podría leer, Raúl, 13 a 25, por favor? Nuestro pastor, ¿escuchas? Raúl, no lo escucho, Raúl Marcusi. Eh, hay, hay, hay un poco de distorsión. Tal vez se puede acercar al micrófono de su computadora. Vea. No puedo. Sí, mejorando el sonido, creo. Hola. Sí, sí. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, ¿quiere ayudarnos con la lectura? Sí, del Adelante, 13 muchas a cuál, gracias. al 24 me dijo. Sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este que perturbaba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta.
Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificale, crucificale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, un delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré, pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y Isidro, ¿podría leer la segunda mitad, los versículos 26 hasta 34, por favor? Sí. Dice, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, me escucha, ¿verdad? Sí, sí, lo escuchamos. Que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y tenían lamentación por él, hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Muchas gracias, Isidro. Palabra de Dios, el texto para nuestra consideración hoy, esta tarde, esta noche. Ahora vamos a usar las preguntas de considerar para ver los detalles y después las preguntas de consolidar para aplicar la historia a nuestras vidas. Y la primera pregunta ahí sí es una historia difícil, ¿cierto? Porque estamos viendo lo que sufrió nuestro Señor y Salvador por causa de nuestros pecados. Afortunadamente podemos estudiar esta historia sabiendo cómo termina con Jesús resucitando, pero en este momento vamos a reflexionarnos sobre la crucifixión de Jesús y quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes? Hola, hola, hola. Hola, sí, Raúl, ¿desea aportar? Sí, eh, tenemos personas que a Pilato, sacerdotes, los gobernantes, el pueblo, Herodes, Barrabás, Jesús y la multitud. Excelente, muy bien. Los principales sacerdotes, los gobernantes, no escuchamos acerca de Herodes en estos versículos, pero Herodes también forma parte de los eventos de la historia. Pilato, interesante como todos están colaborando. De hecho, tenemos el detalle, no en esta parte, que antes Pilato y Herodes eran enemigos y ahora pues se hicieron amigos. Y vemos a
los gobernantes romanos, los principales sacerdotes, hasta Pero Pilato y Herodes, colaborándose en cuanto a la muerte de nuestro Señor. Gracias, Simón de Cirene, la multitud, las mujeres de Jerusalén. Tenemos los soldados también, los soldados romanos. Jesús pide perdón por ellos y los malhechores crucificados con Jesús. Y la próxima pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Tenemos como un objeto principal, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que vemos aquí? Guillermo León, adelante. Bueno, los clavos, la corona de espinas, está el látigo, eh, la, 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 la lanza con que le traspasan el costado, el vinagre, no me acuerdo. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Y sí, quiero hacer énfasis en la cruz. Hoy captamos la atención para nosotros, ustedes, estudiantes de la Biblia, captamos la atención hablando sobre el reino de Dios, Jesús, nuestro rey, la situación en que estaba Poncio Pilato. Otra forma, tal vez una forma aún más sencilla para captar la atención para esta historia sería hablar un poco sobre la cruz. Eh, Usted está ahí con unos invitados para estudiar la palabra de Dios. Tal vez algunos no tienen mucha comprensión de la Biblia y podría hablar un poco sobre la cruz, diciendo que, pues, ¿cuántos de ustedes tienen una cruz en la casa? ¿O cuántos de ustedes en su niñez, al visitar la abuela, tenía una cruz ahí en cada habitación? Hoy en día podemos ver cruces por casi todos lados. Pero ¿qué significa la cruz? Hoy vamos a ver en nuestro estudio. O podría hablar sobre la forma de ejecutar a la gente en ese entonces, que los romanos querían causar el dolor máximo en los criminales y por eso ellos inventaron una forma de ejecutar a personas usando una cruz. Y podría hablar un poco más sobre algunos de los detalles de sufrir muerte de la cruz. De hecho, muchas personas normalmente ahí murieron por no poder respirar, porque se cansaron y se cansaron, y por eso los soldados tenían que romper las piernas, los huesos en las piernas de los dos malhechores, para que no podían seguir respirando, pues no rompieron las piernas de Jesús, sobre Ah, todo para cumplir con profecía del Antiguo Testamento y porque ya había fallecido. Pero hablar de la cruz, un objeto que tenemos en el texto, podría ser otra forma de captar la atención, el gancho para introducir el tema. Y la siguiente pregunta para nosotros, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Carlos Glauser, adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, pastor. Bueno, yo quería hacer énfasis en el tema sobre la cruz, primero que nada, antes de hacer la pregunta. ¿Qué pasa con ese tiempo que la cruz era visto de maldición, po? En ese tiempo era una maldición tirar a la gente. La gente maldita no estaban, eran tan indignos que no podían estar en tierra. Por eso se crucificaban. Y ese fue el cambio que imagínense que hoy en día para nosotros la cruz es bendición. O sea que con la muerte de Cristo se cambió desde la maldición, se transformó a bendición lo que es la cruz.
¿ya? Muy bien. Y de hecho, esta también podría ser forma de captar la atención, que normalmente era maldición, la peor forma de muerte, pero se convirtió en una bendición para todos. Gracias, Carlos. Y pensando en dónde ocurrió la historia, pues sabemos que ocurrió como en las afueras de Jerusalén y en un lugar que se llamaba el Calvario ahí. Y podríamos hacer una conexión con el Antiguo Testamento. Si pensamos en Abraham e Isaac, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, eso sucedió sobre un monte, en un monte. Y afortunadamente Dios pues intervino y proveyó un sustituto, un cordero para el sacrificio. Y dieron a este monte el nombre, el Señor provee. Es muy probable que fue más o menos el mismo sitio donde Jesús fue crucificado. Y ahí vemos a nuestro Señor siendo el sustituto bajo la ira de Dios para nosotros. Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias y vamos a continuar. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió la historia? Isidrio, adelante. Puse a ministerio de Jesús en el tiempo en que gobernaba Pilatos y Herodes. Excelente, sí. Herodes gobernaba Galilea, Pilato gobernaba Judea durante ese tiempo, muy bien. Y también pensando en los eventos de la Semana Santa, fue un viernes. Por eso también había un poco de prisa por la parte de ellos, porque no querían que había nadie en la cruz el sábado, el séptimo día, el día del reposo, en donde ocurrió en un viernes. Muchas gracias. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Podría alguien buscar para nosotros el... Sí, Lucy, adelante, Lucy. Acá vemos varios problemas. El primer problema es que Jesús fue juzgado injustamente y posteriormente llevado a la crucifixión. Vemos otro problema, el dilema de Pilato. Pilato no sabía si liberar a Jesús o liberar a Barrabás. Finalmente termina condenando a Jesús. Vemos otro problema de los dos ladrones que están crucificados. Uno defiende a Jesús, el otro se burla de Jesús. Uno es perdonado y el otro es condenado. Hay otros problemas que... Amén, pastor. Amén, muchas gracias. Y perdón, compañeros, está cortando un poco mi conexión, creo. Y creo que el problema puede ser por mi lado. Esto me parece... Sí, un momentito, voy a cambiar a mis datos. Y mientras tanto, les pido que busquen el Salmo 2, el Salmo 2, 1 y 2. Salmos 2, versículos 1 y 2. Y yo voy a cambiarme a mis datos para tener una mejor conexión, perdón. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lucy, por identificar estos problemas. ¿Alguien encontró Salmos 2, capítulo 2, versículo 2?
Salmos capítulo 2, Sí, por favor. versículo Ya. 2. Sí, versículo 1 y versículo 2, los primeros dos Ok. versículos. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Muchas gracias. Y tal vez rompamos podemos, una buena. sí, Ok. tal vez para tener el contexto, hagamos versículo 3 también. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sí, muchas gracias. Yo Aquí tengo, vemos, yo tengo la Reina Valera 60. muy bien, sí, una muy buena versión. Y ahí vemos, pues, vemos aquí una profecía años antes de Cristo, acerca de los gobernadores, los reyes, los líderes de este mundo trabajando en equipo en contra del Mesías. Y eso vemos en vemos el cumplimiento en los eventos de la crucifixión, que se levantaron los reyes de la tierra unidos contra el Señor, contra el Mesías, el ungido. Y también vemos que Jesús sufre. Nosotros sabemos cómo va a terminar la historia, que Jesús va a resucitar, pero también Jesús sufre. Pensando en Génesis capítulo 3 versículo 15, la primera promesa de un evangelio, eh, sabemos que Dios enviaría a alguien para aplastar a Satanás. Y eso vemos en la obra redentora de Jesús, en su resurrección. Pero también en esta promesa de la llegada de un Salvador, en Génesis 3:15, dice que la serpiente le mordería el talón. Entonces vemos aquí a Jesús recibiendo este daño, sufriendo bastante, siendo abandonado por Dios en nuestro lugar ahí. Eso vamos a ver también en el martes en nuestro estudio. Y gracias, Lucy, por mencionar los otros problemas. Hay los dos malhechores, uno es arrepentido, el otro no. Muy bien. ¿Y se resuelve estos problemas? ¿Se resuelven estos problemas? Parece que los malos van a ganar. Entonces, aún no en estos versículos. Jesús va a ganar la guerra, va a ganar. Y Jesús va ganando en el sentido de que todo va conforme al plan, el plan de redención de Dios, el plan para que Él estuviera nuestro sustituto en la muerte. Pero necesitamos las otras páginas de las escrituras para ver que sí se resuelven todos los problemas que hemos identificado. Y ahora vamos a considerar la historia. Vamos a usar estos detalles que hemos visto para tomar un paso más allá y profundizarnos más en la palabra, aplicándola a nuestros corazones. Y vamos a hacer una actividad. Quiero que tomen un poco de tiempo y veamos la historia de nuevo y cómo podríamos resumir esta parte de la palabra de Dios en 10 palabras más o menos, en pocas palabras. Cuando alguien esté listo, díganos su resumen en pocas palabras de lo que hemos leído para tratar de entender cuál es el punto principal. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Al final El del juicio, ministerio de el Jesús, juicio dice injusto a Máximo. Jesús. ¿Mande, Lucy? El juicio injusto a Jesús. El juicio injusto de Jesús. Así es, muy bien. Y nuestros compañeros ahí que dice SEC de educación.
Otro paso se consideraría la reconciliación de Pilato y Herodes. Estos dos personajes estaban enemistados, pero cuando Jesús es apresado, se reconciliaron. Sí, y ahí tenemos un poco de ironía, ¿cierto? Que antes enemigos, pero se reconciliaron por causa de Jesús. Esto es muy interesante, un poco de ironía. Gracias. Y María Fernanda, le damos la palabra pensando en un resumen breve de esta parte de la palabra de Dios. Buenas noches con todos los hermanos. Yo pienso que el punto principal de todo esto es identificar y tener claro que Jesús fue nuestro sustituto perfecto. Esto significa que Él tomó nuestro lugar ante Dios, Él cargó con nuestra culpa todo el castigo que nosotros nos merecíamos y todas las consecuencias del pecado que era nuestro, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón y la justicia que solo Él tenía. Entonces, yo siento que Jesús murió en lugar de los culpables, o sea, nosotros, la humanidad, todos los seres humanos, aunque Él era completamente inocente. Excelente. Sí, era completamente inocente. Murió en el lugar de los pecadores, nuestro sustituto. Muy bien. Y ahora vamos a buscar el pecado en la historia y hacerlo con fines de confesar el pecado en nuestra vida. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado nos toca confesar? ¿Qué pecado? Sí, Daily, adelante. Vemos el pecado de la injusticia, que Jesús es condenado aunque Pilato reconoce su inocencia. También vemos la cobardía y el miedo. De perder el poder, Pilato sabe que Jesús es inocente, pero teme que el pueblo, quedar mal con el pueblo. También vemos que la ceguera espiritual, no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Estos son los pecados que yo tengo. Excelente, muy bien. Sí, podemos ver a Poncio Pilato y ver que pues él no hizo la cosa correcta por miedo de perder su puesto, por miedo del pueblo, de que pensaban otras personas. Muy bien, vemos la falta de justicia ahí también. Y podemos ver que a veces algo parecido puede pasar en nuestras vidas. Si alguien, María Fernanda, desea aportar. Sí, yo veo aquí también un pecado que siento también que se está presentando hoy en la actualidad, porque el pecado de invertir los valores, de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Esto lo vemos cuando la gente prefirió liberar a un criminal, en este caso Barrabás, antes que recibir a Jesús. Muy bien, sí, muy bien. Invertir el bueno con el malo con el bueno. Y sí, que a ellos, pues, eh, Barrabás fue pues asesino. Entonces él fue ahí por homicidio y por proveer un levantamiento en la ciudad. Y ellos tenían tanto rencor en su corazón, tanto odio para Jesús, que querían dejarle libre a este otro prisionero para condenar a Jesús. Gracias. Y puede haber a veces en nuestras vidas la tentación de estar tan ciego tal vez por la emoción, por rencor, un poco, o lo que sea, frustración, enojo, celos de no estamos pensando claramente,
Sí, puede pasar lamentablemente en nuestras vidas. Y damos la palabra a Marco. Adelante, estimado Marco. Ay, no lo escuchamos, Marco. Vemos que su micrófono sí está prendido, pero no lo escuchamos. Marco, no lo escuchamos. Vamos a pasar la palabra a nuestras compañeras ahí por la... Para mientras, Oh, Marco, sí. Ahora escuchamos a Marco. ahora sí, Sí, perfecto. ok, quiero ordenar un poco mis ideas. Este era el pueblo judío que supuestamente conocedor de las escrituras, de la ley, los salmos y los profetas. ¿De quién hablan la ley y los salmos y los profetas más que de Jesucristo? Podíamos mencionar a Isaías 53 y así como mencionamos a Isaías 53, podíamos mencionar muchas escrituras que hablan del cordero que iba a ser sacrificado. Y yo lo puedo aceptar de las personas normales y corrientes cuyo día a día no les permitía escudriñar las escrituras, pero de las personas religiosas, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, ellos sabían quién era Jesucristo. Pero su interés, recordemos que Jesús venía de latigar a los mercaderes que hacían negocio en el templo, ¿verdad? Cuando Jesús les botó las monedas a ellos allá en el templo y en las escrituras aparece como la purificación del templo, les botó el negocio a ellos. Y no hay nada más terrible como tocarle el bolsillo, las finanzas, aún a personas religiosas. En el momento en que Jesús les botó las monedas a ellos, les botó el negocio, los desenmascaró, en ese momentito ellos dijeron, hay que matar a este. Y ya no les interesó lo que ellos sabían, porque ellos escudriñaban la Biblia y había muchas personas que eran sacerdotes, eran principales, eran los religiosos, pero ellos estaban más interesados en cuidar su negocio, porque de eso vivían, pues. Y hoy en las congregaciones se ve ese mismo tipo de actitud cuando se enseñan doctrinas equivocadas, voy a llamarles así entre comillas, se enseña el diezmo, se enseñan cuestiones que no están en la Biblia por el interés de no perder las posiciones principales, pues de que digan, es que el líder dijo, ¿verdad? Y hay que hacer lo que el líder dice, pero aunque no esté conforme a las escrituras. En algún momento yo también caí en ese pecado, lo confieso, eh, porque muchas veces no me hubieron cosas que no me hicieron clic y que acá las he aprendido precisamente estudiando la Biblia con Academia Cristo. Entonces yo sí confieso ese mismo pecado que ellos tenían, de que a pesar de que sabían que al santo, al que tanto habían esperado, del que tanto habían hablado los profetas, desde Génesis 3:15 estaba profetizado, este, y sabían, pero no les importó. Eh, Me voy a quedar hasta ahí con mi participación. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Marco, y sus comentarios me hacen pensar en la reforma que estamos pronto por celebrar, la reforma protestante, la reforma luterana, en que sí, personas hace 500 años y también hoy en día tienen toda la 31 de escritura. octubre, ¿verdad? 31 de octubre, ¿verdad? Así es, sí, así es, muy 95 pronto. tesis de Lutero en la catedral. En- Amén. exactamente, exactamente, así es. Y sí, y las personas, la iglesia en ese entonces, y también a veces la iglesia hoy en día, tiene toda la escritura ahí para ver que Jesús es el sustituto perfecto y que no necesitamos nada más, pero puede haber la tentación de pensar, todavía necesito poner mi
granito de arena. Necesito llevar mi diezmo, necesito ayunar, necesito ir a una vigilia, necesito contribuir de alguna forma para mi salvación. Pero cuando estamos tratando de hacer esto, ya sea hace 500 años, ya sea hoy en día con alguna doctrina falsa, lo que estamos haciendo es dudando que el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir todo pecado. Muy bien, gracias Marco. Y ahora vamos a tratar de identificar el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde podemos ver que tenemos un Dios de amor? Delis, adelante, Delis. Yo veo el amor de Dios en el versículo 34, que dice, Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo veo que en este versículo Jesús está en medio de los pecadores y sabe que lo están juzgando y lo están crucificando, pero él en este momento, él intercede por ellos. Y él no los juzga, sino que intercede por ellos, los perdona. Y además mostrando que su amor es más grande que nuestros pecados. Eso es lo que demostró él ahí, que a pesar de que está sufriendo, lo están crucificando, él los perdona. Excelente, de acuerdo. Ahí, sí, en el versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como Delis nos dijo, pues Jesús está ahí siendo crucificado. Cuando él mismo fue desnudo, azotado y blasfemado por los soldados, por los líderes, por los sacerdotes. Ni aun entonces pronunció maldición alguna, sino oró. Esto es lo que nuestro Señor está haciendo mientras está siendo clavado a una cruz. Está pensando en las necesidades espirituales de los demás. Definitivamente nuestro Señor quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad, porque Él está orando por ellos. Yo creo que sería casi imposible para nosotros hacer lo mismo. Tal vez sí, para Dios no hay nada imposible, entonces motivado por el Evangelio podríamos tratar de hacer lo mismo. De hecho, vemos a esto en la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, creo, cuando este apóstol está siendo, este creyente ya está siendo matado por su fe cristiana. Él dice lo mismo, "No, perdónalos." Eh, que Dios nos ayude a tener esta misma actitud. ¿Y en qué otras formas podemos ver el amor de Dios? Carlos Glauser, adelante. Bueno, en realidad, pastor y compañeros, el amor de Dios se ve desde el principio de todo el Nuevo Testamento, porque Él está ya mandando a su Hijo, ya que se cayó el primer Adán, se le cayó la creación, que nosotros, para Dios, somos la creación perfecta. Y ya que se les cayó la primera creación, Él tuvo la segunda opción de mandar a su Hijo, para salvar a toda la humanidad, salvarlo a todos nosotros. Entonces, en todo el Nuevo Testamento está el verdadero amor de Dios, porque Él mandó a su Hijo a pagar el pecado de todos nosotros. Muy bien, sí, el Padre está dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para nosotros miserables pecadores que no merecemos nada. Muy bien, y María Fernanda, adelante. A mí me encantan los versículos de 27 al 31 porque Jesús piensa en otros a pesar de todo lo que estaba sufriendo, pensó en los demás y no en sí mismo. Mientras cargaba la cruz, Él estaba consolando a las mujeres, que no lloren, que no sufran. Incluso al pie de la cruz le dice a Juan, he aquí tu madre y he aquí tu hijo. O sea, preocupado por su mamá, preocupado porque lloraban las mujeres. O sea, yo leo eso y mientras hablo me da ganas hasta de llorar, porque muchas veces en nuestro dolor pensamos solo en nosotros, pero Él
estaba dando la vida, le estaba doliendo todo, 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 y él pensaba en los demás, en el dolor. Y bueno, el clímax del amor de Dios es en el verso 34, porque Jesús ora por los verdugos, como ya lo dijo un compañero aquí, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, a pesar de que le hicieron todo, Él está diciendo, perdónalos, 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 y ese amor solo viene de Él. Ningún humano creo que sería posible, y estamos intentando en, en seguir su ejemplo, pero es muy duro, muy difícil, y solo Él como Dios lo pudo hacer por nosotros. Amén. Muchas gracias, María. Sí, hasta su último respiro, él está pensando en las necesidades de otras personas, ya sea su mamá, las mujeres ahí, hasta los soldados y las personas quienes están crucificándolo. Y este es el Dios que tenemos, que siempre se preocupa por las necesidades de los demás. Muy bien. Y la última pregunta para nosotros aquí en nuestro estudio. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica en su palabra? ¿Qué queremos poner en práctica en nuestra vida de santificación? Sí, Marco, adelante. Am, yo creo que lo que he aprendido acá y que necesito es pedirle al Señor y hacer propósito yo mismo de hacer las cosas conforme a lo que están las escrituras, sin importar otros intereses que puedan haber de por medio, ¿verdad? Los religiosos de ese tiempo eligieron ellos eh, sus propios intereses por encima del, incluso falsearon el juicio y juzgaron al santo, lo condenaron y lo crucificaron injustamente, pero todos nosotros también estábamos involucrados porque el pecado de nosotros fue el que lo mató a él, ¿verdad? Y hay que tener un valor cristiano, un valor espiritual para cumplir aquellas palabras que él dijo, pues que dijo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y eso es el valor que yo estoy pidiendo. Muy bien, muchas gracias, Muchas gracias. Marco. Sí, de acuerdo, y una buena conexión con el, el cargar de nuestra cruz hoy en día. Obviamente no es tan pesada como la cruz que Cristo llevó, pero sí parte de ser su discípulo es escuchar estas palabras de nuestro Señor y decir, ok, sí, ayúdame, Señor, a llevar esta cruz, lo que sea, la persecución por la fe, burla por la fe que tenemos, sufrir alguna otra consecuencia por ser discípulo de Jesús. Muy bien, y Carlos, adelante. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Sí, yo me quedaría también con pedirle mucha sabiduría a Dios, esperar su tiempo, ¿verdad? Porque muchos nos ahogamos en nuestro tiempo y no es el adecuado, sino que es el tiempo de Cristo el que vale más oro, ¿verdad? Y sobre todo, pues, eh, decía un hermano que muchos dependemos de lo que dicen los demás, pero no esperamos lo que dicen las escrituras. Entonces, siento yo que uno tiene que hacer lo que dice la Biblia y no lo que dicen los de este mundo, porque este mundo está corrompido y lo que quieren ellos es que caigamos mientras Dios quiere que nos levantamos y que sigamos y que lo sigamos en su cruz. Bendiciones, hermano. No, muchas gracias, de acuerdo. Y Juana, adelante, vamos a dar la palabra a Juana y después La vamos bendición, a cerrar el estudio. ya. Sí, Juana. Puedes pedir a Dios que te ayude a practicar el perdón, el amor y la humildad. Especialmente puedes orar para tener la fuerza de perdonar a quienes te han tratado mal, como Jesús perdonó a sus verdugos en la cruz. Padre, perdónanos.
porque no sabemos lo que hacemos. También puedes pedirle a Dios que te enseñe a amar a tus enemigos, a hacer el bien a quienes te odian y a orar por quienes te ultrajan. También pedirle fortaleza para dejar ir la amargura, el enojo y el resentimiento. Oremos para que Dios te sane el corazón y te ayude a no guardar rencor, ya que el perdón es una clave para recibir el perdón de Dios. Gracias, Juana. Y perdón, ¿me puedes repetir la última parte? Perdón, se cayó mi conexión. La última parte, Sí, el sí, perdón, sí. el perdón. Pedirle fortaleza al Señor para que, para que dejemos la ira, la amargura, el enojo, el resentimiento y llorar para que Dios nos sane el corazón y nos ayude a no guardar rencor, ya que el perdón es una clave para recibir el perdón de nuestro Dios. Gracias, Juana. Y de hecho, lo que podemos ver también es cuando veamos el perdón que tenemos y cuando veamos lo que Jesús hizo para nosotros, ahí tenemos la motivación para hacer exactamente lo que usted explicó. Como, Cristo me ha perdonado. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que conoce todo y sabe cada cosa que he hecho en mi vida, y Él sabe cada pensamiento que he tenido, y Él de todos modos me ama tanto que envió a su Hijo para ser mi Salvador. Ahí tenemos la motivación para perdonar a los demás. Muchas gracias, Juana. Y vamos a hablar ahora sobre el proyecto final. Para algunos de ustedes, eh, ya han tomado cursos con nosotros en la Academia Cristo, pero para muchos este es su primer curso. Nosotros tenemos un programa de 13 cursos aquí en el programa Discipulado, 13 cursos. Y para recibir su diploma, todos los cursos son gratis. Para recibir su diploma, para graduarse del discipulado, tiene que tomar todos los cursos y aprobarlos. Y para aprobar este curso es necesario hacer el proyecto final. No tiene que entregarme la tarea, no tiene que, de hecho, estar presente en todas las clases en vivo. Es mejor para conversar con los compañeros y participar en vivo, pero también se puede ver las grabaciones y aprobar el curso. El requisito para aprobar es hacer el proyecto final. Por alguna razón, si no se puede hacer el proyecto final, puede tomar otros cursos, pero tendría que tomar este curso de nuevo en algún momento. Y no hay problema, a veces eso pasa. Tenemos compañeros y toman la clase y nos acerca el proyecto final y le toca algún compromiso y simplemente puede volver a tomar el mismo curso en el futuro. Entonces, para recibir crédito en su expediente académico, en su expediente estudiantil, tiene que hacer el proyecto final. Y el proyecto final para este curso es compartir una historia bíblica aplicando las 4C con un grupo o con otra persona. Aprobar el curso no depende de la cantidad de personas, no es que tiene que compartir una historia con 5 personas mínimo. Lo ideal será un grupo, pues queremos que todos lleguen a conocer la verdad y queremos hacer discípulos de todas las naciones, pero si solamente puede compartir la historia con una persona, no se preocupe, puede aprobar el curso. Más importante para este proyecto que la cantidad de personas es aplicar lo que ha aprendido y compartir una historia usando el método de las 4C. Y lo que queremos hacer es hacer énfasis en la ley y el evangelio. Es importante identificar los personajes y los objetos y saber cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Y estos detalles nos ayudan a aplicar la historia, pero la cosa más importante que queremos hacer es identificar la ley, qué dice Dios aquí, eh,
cómo estoy mirando a, a mí mismo en el espejo de la ley de Dios, cuál es el pecado que me toca confesar. Y esto es la ley, pero también queremos enfatizar el Evangelio, donde podemos ver que tenemos un Dios de amor. ¿Cómo sabemos que Jesús nos ama? ¿Cómo sabemos que somos salvos aquí en esta parte de la palabra de Dios? Porque como mencionamos en las otras clases, la ley y el evangelio trabajan en equipo para el bien del alma. La ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos muestra nuestro Salvador. Sin la ley no vamos a darnos cuenta de nuestra necesidad de Jesús. Sin el evangelio vamos a quedar deprimidos en nuestro problema. Entonces necesitamos la ley y el evangelio. Tengo un guión que voy a compartir con ustedes para el proyecto final, porque van a hacer dos cosas. Primero, ustedes van a tomar el guión y llenarlo en preparación para compartir su historia. Es básicamente un archivo con un espacio para hacer un plan para captar la atención y espacio para contestar las preguntas que estamos viendo en cada clase, las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Y va a llenar este formulario y puede ser casi como un guía de profesor para usted, para cuando usted está compartiendo la historia, o puede usarlo para prepararse a compartir la historia. Esta es una parte del proyecto final y pido que ustedes me entreguen este documento para que pueda yo ver su preparación. Y la segunda parte es hacer una grabación de usted compartiendo la historia. No tiene que ser una grabación de toda la historia, de toda su clase, de toda su enseñanza. Puede ser nada más una parte para que yo pueda tener como un vistazo hacia su ministerio y la obra de usted. Puede ser como un video de usted captando la atención o un video de una parte de usted compartiendo la historia. O también puede ser nada más un mensaje de voz, porque no quiero que ustedes tengan que llenar toda la memoria del teléfono. Entonces puede ser un mensaje de voz, un audio, un video, y no tiene que ser como la primera palabra hasta la última. Puede ser nada más una parte de su proyecto. Sí, vi la mano de Carlos y María Fernanda. Los escucho primero a Carlos, después María, mientras yo busco aquí el guión. Adelante, Carlos. Mire, una consulta, pastor. Quería ver esto que se hacerlo, yo lo puedo hacer donde yo doy charlas, le puedo hacer representación de una de las que vimos nosotros, de todas las obras que hemos visto en estos 6 de versículos, de Lucas, de Mateo, de todas las que vimos, le puedo hacer una de esas, ¿cierto? Y grabarla y enviársela. Exactamente, sí, pero vamos a pedirles que elijan entre Jesús perdona pecados, Lucas 5 o Lucas 24, Jesús se levanta de entre los muertos. La primera que vimos o la última que vimos. Entonces puede elegir entre Lucas 5, Lucas 22. Así es, compartir la historia, tener un plan para captar la atención, leer la historia o contar la historia en sus propias palabras y usar las preguntas para aplicar las 4C y mandarme una grabación. Y la grabación no tiene que ser de todo, solo un vistazo para que yo pueda ver un poco sobre cómo le fue. Muy bien, Carlos, así es. Ya, Lucas 22, entonces se puede hacer, ¿cierto? Exactamente. Y de hecho voy a dejarlos en el chat ahora y ustedes van a tener estas opciones aquí en, en la hoja, en este archivo que voy a compartir con ustedes. De hecho, voy a compartir este archivo con ustedes en formato Word.
en caso de que tenga una computadora, puede trabajar en el documento mismo y también voy a compartir el mismo documento, pero en formato PDF. PDF. Muy bien, y María Fernanda, adelante. Sí, mi pregunta era algo parecido. Me encantaría hacer una clase así como por Zoom. ¿Podría hacerlo también? Yo explicando a mis compañeros amigos por Zoom. Sí, puede ser, puede ser. A veces, por ejemplo, nosotros durante la pandemia todos tenían que hacer su proyecto por Zoom. Nosotros estamos aprovechando las bendiciones de Zoom ahora. No hay problema. Si es posible hacerlo en persona, también hay ventajas de hacerlo en persona, pero si la única opción es por Zoom, no se preocupe. Muchas gracias, pastor. Gracias. Y Delis, adelante. La pregunta mía es, bueno, cojo una de la historia que usted envía pero yo no puedo hago el video, sino que puedo hacerlo como en el proyecto anterior, que fue grabar un mensaje de voz explicándolo, dirigiéndose a un determinado grupo que uno escoja. Perfecto. Sí, un mensaje de voz está muy bien. No hay ningún problema. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. De nada. Y Juana, Disculpe, pastor, una consulta. ¿Uno puede hacer cualquiera de esos dos o puede hacer un poco de uno, del Lucas 5 17 al 26 y el otro de Lucas 24 del 1 al 12? sí, creo que va a ser mejor elegir entre estos dos, porque si va a estar aplicando las 4C, si usamos las dos, va a haber mucho que hablar, mucho personaje, mucho objeto. ¿Ya? Entonces, sí, mejor elegir uno de estos Uno de los dos. dos. Sí. Ah, ya, ya, pastor, gracias. No, gracias a usted. Buenas preguntas. Y aquí estamos viendo ahora, estamos viendo el archivo que voy a compartir con ustedes. Hay un lugar para colocar el nombre y la fecha. Aquí tenemos las dos lecciones que ustedes pueden elegir. Y después tenemos un lugar en esta tabla para formular sus respuestas a las preguntas que nosotros estamos usando. Y ustedes pueden usar la grabación de esta clase, sus notas, lo que sea, para prepararse. Eh, y de nuevo, este paso es para preparación personal para compartir la historia. Y son las preguntas que estamos viendo cada semana en nuestras clases. Y tenemos las preguntas de considerar y después las preguntas de consolidar. Y aquí es un poco interesante el orden aquí. Yo creo que antes de compartir el archivo con ustedes, voy a hacer un pequeño ajuste para que el captar sea en primer lugar, porque al aplicar las 4C siempre empezamos con captar y después contar, y entonces considerar y consolidar. Pero yo creo que la razón por la que está aquí es que cuando ustedes están preparándose para compartir la historia, es mejor contestar las preguntas antes de pensar en cómo captar la atención. No sé si alguno de ustedes han preparado un sermón, una prédica, pero lo que queremos evitar al predicar es tener como un gancho, una introducción muy padre, muy chévere, pero en realidad que no tiene que ver con el texto. Entonces, al contestar las preguntas, ¿quiénes son los personajes? ¿Cuál es el problema? ¿En qué versos veo el amor de Dios? Al contestar estas preguntas primero, vamos a luego encontrar una forma de captar la atención que tiene que ver con el punto principal, con el texto, con la historia. Escuché hace años un chiste de una broma de un pastor que a él le gusta mucho introducir los sermones y a él le gustaba mucho contar historias y él siempre dijo como, pues ya tengo una introducción y ahora estoy buscando un texto. Eso queremos evitar, ¿cierto? Queremos tener el texto, saber estudiar bien el texto y entonces pensar en
la introducción al sermón, para que la introducción tenga sentido y sirva bien para presentar el tema. Pero este es el proyecto final, es llenar este formulario, esta tabla, en preparación, compartirme la tabla aquí, este documento, compartírmelo y también compartir la historia con alguien, grabándose mensaje de voz, video, y de nuevo, no tiene que ser de todo, puede ser como mensaje de voz de su captar o mensaje de voz de usted haciendo algunas de las preguntas o explicando la historia. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre, vamos a poner como fecha límite, ustedes ya pueden empezar, si desean, pueden empezar, hemos aplicado las 4C 6 veces, ya están preparados, pero vamos a poner como fecha límite 15 días después de nuestra última clase. Vamos a tener clase la próxima semana, el día martes y el día jueves. Jueves es el 30 de octubre, entonces pongamos el 13 de noviembre como la fecha límite para el proyecto final, el 13 de noviembre. Si usted puede entregar su proyecto antes, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para verlo y voy a compartir con todos ustedes unos comentarios, un poco de retroalimentación personalizada ahí y para poder explicarles los siguientes pasos también para continuar estudiando. Pero la fecha límite, el 13 de noviembre, se puede entregar antes, pueden empezar ahora si quieren. Sí, Delis, adelante. La pregunta mía, y qué pena. ¿Usted va a enviar el formulario del proyecto cuándo? Esta noche, Dios permite. Sí, Bueno, tengo te otra clase agradezco, muchas después. gracias. Sí. No, no hay de qué. Máximo para mañana en la mañana. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. El próximo martes tenemos la muerte de nuestro Señor y el jueves tenemos la resurrección del Señor. Pero esto es todo para hoy. Muchas gracias por la participación, por aplicar las 4C conmigo y vamos a cerrar. Como siempre, también voy a publicar la tarea en el chat que tenemos, las grabaciones y el guión para el proyecto final en formato Word y PDF. Vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, al ver tu obra en la cruz, estamos recordando la gran cantidad de amor que tú tienes para con nosotros, que tú estuviste dispuesto a sufrir todo esto para que pudiéramos nosotros estar en el paraíso contigo para siempre. Te damos gracias por esta obra. Te damos gracias por tu amor. Pedimos que este amor nos motive a también cargar nuestra cruz y confiar en ti todos nuestros días. Ya que estamos preparándonos para hacer el proyecto final, pedimos tu bendición sobre esta obra, que sea de bendición para otras personas y para la gloria tuya. Ayúdanos a prepararnos bien y también a encontrar personas con quienes compartir tu palabra. Ya que el día está por terminar, ayúdanos a descansar con tu paz, sabiendo que tú pagaste el precio para expiar cada uno de nuestros pecados. Eso pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Igualmente, Dios los muchas bendiga a gracias. todos, muchas gracias. Nuestro Señor Jesucristo Bendiciones, les siga hermano. Dios los Buenas noches. bendiciendo a bendiga. todos. Buenas noches, Gracias, Feliz pastor. noche. bendiciones, Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. gracias, Bendiciones. bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Gracias, Dios les bendiga. pastor.